Movimiento en L, episodio 54. Espera, que esta vez no va la música, esta vez esto es un episodio especial, es mi primer año de Movimiento en L. Sí, estás escuchando bien. Ya llevamos un año en antena, o al menos ya llevo yo un año, pero como considero que todos vosotros siempre estáis a bordo de este micrófono, pues me sumo a todos vosotros y me alegro deciros de que por fin Movimiento en L celebra su primer aniversario. No vamos a tirar confeti, no vamos a hacer una fiesta, no vamos a poner tampoco la música muy alto para celebrar este primer año de Movimiento en L, sino que simplemente vamos a realizar una tertulia muy especial, una tertulia de 7 invitados clave que han pasado por este podcast, por Movimiento en L, y nos han regalado tanto y tanto valor a partir de sus experiencias docentes y a partir pues de todo lo que están viviendo como emprendedores y como profesores de idiomas online, y que han decidido pues sumarse también a este movimiento otra vez en un único programa, en este programa especial, y han decidido dejarme una serie de mensajes que voy a intentar responder lo mejor que sepa, y a ver si entre tú y yo y los otros que nos estén escuchando pues les damos la mejor respuesta posible, porque yo ya te digo que sé poco y ahora con estas preguntas me temo que voy a saber menos. Vamos a ver qué nos dice el primer o la primera invitada. Hola Sergio y hola a todos los oyentes de Movimiento en L. Soy Olaya de enjoyespanol.com y soy profesora de español desde hace más de 7 años. Después de 4 años en Reino Unido, decidí emprender y crear Enjoy Español, desde donde enseño español online a niños, adolescentes y profesores de español no nativos. Además, actualmente estoy desarrollando un proyecto para fomentar el emprendimiento en los docentes. Pero ya está bien de hablar de mí. Ahora tengo una pregunta para ti, Sergio. ¿Qué es lo que te aporta el emprendimiento en tu día a día? Felicidades por este primer año de Movimiento en L. Nos escuchamos por las redes. Bueno, gracias Olaya en primer lugar por este fantástico mensaje que has dejado aquí en Movimiento en L. Para aquellos que no conozcáis a Olaya, como bien ha dicho, pues bueno, es profesora de español, se centra pues en este nicho de niños adolescentes, y además, si habéis escuchado este podcast, Movimiento en L, pues seguramente también la hayáis escuchado en una entrevista que llevamos a cabo hace quizá 2 meses, bueno, un poquito más la verdad, a propósito del nacimiento de un proyecto colaborativo llamado We Are Online Teachers, entrevista en la cual pues nos explicó este proyecto y nos explicó bueno, que era un proyecto con el objetivo de que diferentes profesores online de idiomas pues pudiesen colaborar a partir pues de la proposición de nuevos proyectos, de ideas que tenían, que necesitaban pues la colaboración de otros profesores, y entre las cuales pues se les ocurrió la fantástica idea de realizar unas tertulias para profesores online en las cuales yo participo como miembro, un miembro más de esa tertulia, y luego más tarde también como podcaster, porque me encargo de convertir todas estas tertulias, que son tertulias incluso de 1:30, 2 horas, en un formato podcast, en un podcast, para que luego pues la gente que no pueda asistir pueda escuchar los puntos más interesantes. Entonces, volviendo a la pregunta que me estás lanzando, Olaya, ¿qué es lo que me ha aportado el emprendimiento en mi día a día? Pues bueno, es una pregunta, como ya te puedes imaginar, muy amplia, en la cual te voy a dar algunos matices positivos y algunos matices negativos de lo que significa emprender online, y en este caso pues emprender como profesor online. En primer lugar, pues bueno, significa un cambio radical en la vida que yo llevaba antes. Yo he sido pues empleado en academias, o al menos trabajando como profesor en diferentes instituciones durante pues 8 años, 9, un poquito más. Y como te puedes suponer, pues cuando te lanzas al mundo online con tu negocio, pues todo cambia. Y cambia tanto para bien como para mal.
En un principio sí que es cierto que tienes más libertad. Yo ahora mismo, pues bueno, puedo hacer muchas adaptaciones en mi vida según las necesidades de mi negocio o según pues ciertas directrices que yo puedo imprimir a mi negocio. Pero al mismo tiempo también exige más organización, más compromiso de tu parte para cumplir con lo que tienes que cumplir, porque nunca hay que olvidar que por muy emprendedor que seas, tienes funciones, tienes tareas, tienes objetivos que cumplir y hay muchos de estos tareas u objetivos que en muchas ocasiones no es lo que más te gustaría realizar durante ese día. Entonces, pues bueno, sí que es cierto que ahora puedo adaptar lo que yo llamo mi ciclo de concentración. Yo pues tengo la cabeza, o al menos tengo mucho más energía por la mañana que no por la tarde, y ahora pues puedo decidir llevar a cabo esas tareas que me exigen más energía por la mañana o dar clases por la mañana y dejar pues la tarde para aquellas tareas pues más pequeñitas o incluso para descansar, algo que por ejemplo no sucedía en ciertas academias en las que me veía obligado pues a trabajar por la tarde, en las que sabía que mi energía pues no estaba 100% y en las que muchas veces pues llegaba arrastrado a esas últimas clases, a esa última clase con una cara de agotamiento total diciendo, mira chavales, he estado todo el día trabajando y esta es la última energía que me queda ya, así que vamos a aprender un poco de español. Y en ese sentido también pues conlleva que podamos adaptar el trabajo de cada día, ¿no? De qué vamos a hacer cada día. Es decir, si no habéis escuchado todavía, estimados oyentes, la última tertulia de We Are Online Teachers en las que hablamos sobre organización, pues echarle un oído por lo menos, porque hablamos sobre este aspecto, y es que hay días en los que para un profesor online tú eres profesor, hay días en los que eres community manager y hay días en los que pues simplemente eres podcaster, como es hoy, que hoy es martes, que estoy grabando esto a las 9 de la mañana con toda la energía del mundo que todavía tengo recién levantado, después de mi café y después de mi desayuno obligatorio, y hoy puedo elegir simplemente pues grabar este podcast durante esta mañana y responder a todos estos mensajes. Y del mismo modo también podemos adaptar pues nuestros periodos de descanso. Yo nunca he entendido como trabajador con nómina por qué tengo que tener un mes de descanso en verano, por qué tengo que tener 2 semanas en Navidad y por qué de vez en cuando pues se tiene esa semana y media o quizá también 2 semanas en Semana Santa. Cuando en realidad no necesitamos tanto descanso, tantos días descansando como puede ser un mes de verano. Yo al menos con 2 semanas en periodos o tras momentos de mucho trabajo, 2 semanas de descanso absoluto es todo lo que necesito para descansar, y después de 2 semanas me aburro y tengo que hacer algo con mi vida. Así que resumiendo, sí que es cierto que esta vida de emprendedor me ha ofrecido pues mucha más libertad, mucha más liberación de tiempo, mucha más adaptabilidad de mi vida laboral o de mi negocio a otros aspectos de mi vida, pero al mismo tiempo pues también exige más organización de mi parte, priorizar tareas, proyectarlas dentro, o al menos establecerlas dentro de un calendario anual o mensual, y también del mismo modo pues un compromiso mayor para cumplir dichos objetivos. Además, y ya para terminar, que la respuesta se me está alargando demasiado y es la primera, también tienes que llevar tienes que desarrollar ciertas competencias en tu vida como emprendedor, y una es la de no solamente priorizar las tareas, es decir, la de focalizar, poner el foco para no perder para no perderte en todo este universo que yo considero que es el emprendedurismo, que puedes hacer muchísimas cosas, pero hay algo que nunca vas a poder hacer, que es cambiar estas 24 horas de cada día y de tus descansos como ser humano. Y es que también, como emprendedor, como emprendedora, y para mí esto es un punto fundamental, que es una de las cuestiones por las cuales yo me lancé hacia el emprendedurismo, es la diversificación en la creación de contenidos, de proyectos, de infoproductos, etc. Es decir, lo que a mí me aporta el emprendedurismo es salirme de esta monotonía del típico trabajador que cumple un horario de 8 a 4 de la tarde o lo que sea, en el que cada día está dando el mismo contenido de clase, o al menos cada año reparte los mismos niveles con el mismo contenido, con las mismas cosas, y en cambio pues ponerte un poco este traje de creador, de diversificar, de pensar pues ahora qué voy a hacer, qué no voy a hacer, pues mira, me gustaría probar esto, a ver cómo funciona,
Y en definitiva, pues pasar este tiempo de vida que tenemos cada uno proyectando nuestro valor, nuestro conocimiento, ayudando pues a esta comunidad, que en este caso es una comunidad de profesores, aportando nuestro granito de arena para en definitiva pues dejar este mundo un poquito mejor de lo que lo encontramos. Hey, me llamo Francisco, soy profesor de español online en Faro de Lenguas, mi proyecto de escuela de español online. También soy podcaster. Mis dos proyectos mensuales son, por un lado, Faro de Lenguas Magazine, el podcast para aprender español. Está codirigido por Gisela Cabrera y Félix González desde Bogotá y por mí desde Murcia. Pronto cumpliremos 2 años. Por otro lado, La Bitácora del Faro, dirigido a una audiencia docente L con un tono muy intimista y cercano. Siempre me ha gustado el campo de las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza de segundas lenguas, las competencias digitales y todo lo que guarde relación con el concepto e-learning. Herramientas como un blog, un podcast o un canal de vídeos no solo aporta horas de aprendizaje, sino también de entretenimiento y son una estupenda manera de promocionar nuestros productos o servicios. Sigo el blog conmovimiento.com desde el año 2014 y he sido testigo de la evolución de este sensacional proyecto. Me gustaría saber cómo has vivido esta experiencia de crecimiento, desarrollo y promoción profesional, a qué conclusiones has llegado y qué errores no deberíamos cometer cuando emprendemos. Muchas felicidades por este primer año de Movimiento en L. Nos seguimos escuchando. Muchas gracias, Francisco, por este increíble mensaje. Cómo se nota que es podcaster, y todo queda, el tempo, el tono, la calidad del audio, todo queda fantásticamente alineado. Bueno, para los que no conozcáis a Francisco, como siempre, como invitado, como uno de los invitados, estuvo por aquí en Movimiento NL para hablarnos sobre su especialidad como podcaster, que era el podcasting aplicado a la enseñanza de lenguas, una entrevista que recomiendo que escuchéis ahora mismo porque Francisco nos contó muchas técnicas, muchas recomendaciones, no solamente sobre la situación del podcasting en habla hispana, sino también de cómo podemos aplicar el podcasting a nuestras clases de L. Y si eso ya fuese poco, para los que me estéis siguiendo por Facebook o para los que estéis suscritos a mi newsletter e incluso también aquí en la comunidad de podcasting, pues que sepáis que actualmente estoy colaborando con Francisco en uno de estos proyectos quijotescos que tenemos y que tiene el título de Podcasting para Profes de L, que no es más que un proyecto que en un principio pues ha nacido en Facebook y que tiene pues como objetivo intentar pues agrupar a todos estos profesores de español como lengua extranjera que sí tienen interés sobre el podcasting o que al menos han escuchado algo sobre qué es esto del podcast y quieren aplicarlo tanto a su tarea docente en sus clases también presenciales como online, pero también pues para aquellos profesores online que han visto el podcast, como nosotros lo hemos visto, como una herramienta poderosa, como bien dice Francisco en este mensaje, para captar la atención de muchos oyentes que cada vez son más consumidores de esta fantástica herramienta de comunicación y de contenido. Y volviendo a las preguntas de Francisco, de Faro de Lenguas, pues como buen podcaster no sabría decirte exactamente cómo te voy a responder a estas preguntas que me has lanzado. Y además es que muchas de estas preguntas vamos a ver que ya aparecen también en los futuros invitados. Así que de todas ellas me voy a centrar, Francisco, si te parece bien, en los errores que he cometido a la hora de emprender, ya que eres el único invitado que me pregunta por esta cuestión en concreto. Para empezar, te digo, Francisco, que es mucho más fácil ver los errores que uno comete después de varios años cuando puede echar la vista atrás y ver lo que ha hecho bien y lo que ha hecho mal, y no tanto cuando vive en el presente y toma quizás decisiones que muchas veces son decisiones pues fruto del azar y que muchas veces pues no tenemos la verificación necesaria para confirmar que aquello que vamos a realizar va a funcionar o no va a funcionar. Pero ahora, tras saber que llevo con mi blog con movimiento desde 2014, no sabía que llevaba tanto, y después de llevar, eso sí que lo sé, un año con este podcast, con Movimiento NL, pues sí que te puedo dar algunas cuantas ideas, o al menos errores que he cometido con el objetivo de que nuestros oyentes pues
tomen nota y no caigan también en los mismos errores. En primer lugar, yo creo que todo el mundo que se lanza al emprendedurismo se lanza a ciegas, y esto creo que es una situación de la cual partimos la gran mayoría de emprendedores. Y es que, como emprendedores, la escuela, el sistema educativo, no nos ha dado herramientas, conocimientos para ganaros la vida por nosotros mismos. Sí nos han dado formación en nuestras materias, en algunas ocasiones sí que ha habido como planes o como programas extraacadémicos en los que te enseñaban a cómo encontrar un trabajo, dónde buscar, cómo pues rellenar un currículum vitae para luego pues conseguir el trabajo, pero nunca nos han dicho cómo podemos crear nosotros mismos este trabajo en un momento de la historia en la que dicen que no hay trabajo cuando en realidad hay muchas cosas que hacer, pero desgraciadamente este formato de trabajo en el cual tú llegabas y con este currículum, con este papelito que te decía que tú habías cumplido toda esta línea de pasos que tenías que seguir para luego poder ganarte la vida y solucionar el tema o el aspecto o la necesidad X de la sociedad tuviese en ese momento, pues se ve que esto se ha roto a pesar de que ese problema, esa solución, esa necesidad X existe hoy en día. Así que el primer error que cometí fue quizá pasar demasiado tiempo como empleado, cuando en realidad ya sabía desde que tenía 23, 24 años que aquello no iba a dar para más y que sabía que me iba a acabar aburriendo, que iba a llevar a cabo pues un proyecto laboral de forma monótona, que muchas veces no iba a acabar realizando aquello que yo creía, en lo que yo creía, porque muchas veces como profesores cuando estamos en una academia pues nos damos cuenta de que muchas cosas de que estamos haciendo, ya sea por el temario, ya sea por el manual, ya sea por el tipo de alumno, ya sea por las clases que estamos dando en aquel momento, en aquel lugar, pues sabemos que no se ajustan realmente a lo que están necesitando nuestros alumnos. Y yo eso con 23, 24 años, después de 2-3 añitos como profesor, que empecé con 20, pues ya me di cuenta de que eso pues no iba a funcionar y que no me iba a quedar más remedio que llevar a cabo mi propio proyecto educativo. Y estuve pues quizá hasta los 29, 28, no me acuerdo, cuando sí que empecé, pues di este salto al mundo online con mis propias clases online. Así que estuve demasiado tiempo haciendo algo en lo que yo ya sabía desde un principio que no creía, que sabía que no iba a funcionar y que sabía que no iba a ir hacia adelante. El segundo error que cometí, una vez que ya salté al mundo online como emprendedor, fue no hacerlo con un mentor, con una persona que ya hubiese pasado por ese trance de la vida, que ya hubiese visto pues los principales problemas, que tuviese las soluciones, que pudiese explicarme qué experiencia tuvo y cómo salió de ahí. Porque en el fondo, si bien es cierto que podemos acabar pues creando un negocio que funcione sin un mentor o sin una persona, sin un asistente que nos diga personalizadamente, que nos diga pues qué hay que hacer, sí que es cierto que ese mentor, esa asistencia personalizada te ahorra muchísimo tiempo a la hora de emprender. Así que otro error fue que en lugar de gastarme tanto dinero en formación de profesor de L, encaminado muchas veces pues a como ya he dicho, este trabajo gris, este trabajo monótono, en recibir una formación que realmente no se ajustaba a lo que valía esa formación, pues quizá este dinerito lo hubiese destinado a un mentor, a un coaching que me hubiese guiado durante estos primeros pasos a la hora de emprender. Luego, otro gran error también que cometí fue no centrarme en un principio desde el nicho. Yo sé que actualmente en mis sesiones de consultoría o en el podcast también, cuando doy esta formación gratuita, soy muy pesado con la idea del nicho, aun sabiendo que muchas veces la gente todavía no tiene la idea de a qué público objetivo, a qué buyer persona o a qué estudiante ideal va a lanzar sus servicios o sus productos. Porque muchas veces este conocimiento de nicho pues se obtiene después de unos cuantos años de experiencia, después de haber experimentado pues varios alumnos. Pero lo que no se puede hacer es lo que yo hice, y es que yo no es que tuviese un nicho equivocado, sino es que yo me centraba en el nicho totalmente equivocado, en el tema totalmente equivocado. Porque no hay que olvidar que los inicios de Conmovimiento fue un blog que yo abrí cuando me fui de mi país, de España, a dar clases a otros países, y era un blog en el cual yo iba a hablar sobre automotivación, autoayuda,
cómo superar los problemas, ¿no? Dentro pues de ese contexto en el cual yo me encontraba, que era el típico pues miembro de esta generación perdida de España con estudios que pues sentíamos que nuestro país nos había traicionado y que teníamos que buscarnos la vida fuera a pesar de que habíamos hecho nuestros deberes. En un principio el negocio iba en esa línea, pero poco a poco, a través de las experiencias que tuve, porque no hay que olvidar que yo seguía siendo profesor, iba pues publicando pequeñas cosas de mis clases en el blog, me di cuenta que realmente lo que acaba funcionando era aquello que era del L y era donde la gente pues realmente iba poniendo el foco de atención. Así que me pasé casi 2 años perdiendo el tiempo publicando cosas que no iban a hacer crecer mi negocio, no iban a establecer las bases y que muchas veces pues digamos que no tenían ningún interés, cuando pues si desde un principio hubiese centrado en voy a hacer, al menos sin saber exactamente cuál es mi estudiante ideal, mi objetivo ideal, voy a centrarme en aquello que primero me apasiona, que es la enseñanza, y en aquello que luego tengo conocimiento, porque había estado dando clases de español durante años, pues si me hubiese centrado en este nicho, todo hubiese sido mucho más fácil y me hubiese ahorrado seguramente varios años de mi vida. Luego ya, cuando ya me lancé como profesor, otro error que cometí fue hacerlo con la mentalidad del empleado, es decir, no solamente me refiero a jugar con reglas del parchís a un juego como puede ser tan diferente como el ajedrez, que es algo que yo creo que no cometí, porque sí que tenía cierta idea de que aquello iba a ser un negocio y no simplemente clases, pero uno de los errores que sí que me vino pues en esta mochilita, en este bagaje que había acumulado durante 8 años como profesor presencial, fue esta idea de cuánto cobrar las clases. Hijo, al menos en España, un profesor, pues yo creo que el precio estándar se encuentra entre los 10-12 euros por clase. En algunos casos cobré 14, pero una cosa muy rara. Siempre estaba alrededor de los 12 euros. Y claro, yo dije, pues voy a cobrar un poquito menos de esos 12 euros para comenzar. Y me acuerdo que empecé cobrando en italki, creo que eran $10, que son menos de 10 euros. Y claro, luego me di cuenta de que, mira, aquello que iba a ser temporal, ¿no? Luego la subida, el incremento debería ser brutal. Y claro, no podía cambiar de la noche a la mañana subiendo las clases 5 euros porque perdía a todos los alumnos que había acumulado. Y lo que hice pues fue ir subiéndolo poquito a poco, y ahí estuve durante un añito subiéndolo poquito a poco, cuando en realidad se hubiese empezado pues diciendo, mira, yo soy profesor licenciado, tengo formación, tengo experiencia, y por esa razón, o por esas razones, considero que las clases deberían empezar a cobrarse a partir de los 15 euros o a partir de los 16 euros, pues me hubiese evitado también muchísimos años y errores cometidos subiendo el precio paulatinamente, poquito a poco. Otro error que he cometido es no haber lanzado un infoproducto antes. Hay muchos profesores que se encuentran en un momento del negocio en el cual simplemente en este momento están cobrando por su tiempo de vida, por sus horas. Y quizá pues contemplan el infoproducto, lanzar un curso pues más o menos automatizado, o lanzar unos podcasts de pago como puede ser, o lanzar, yo que sé, algo que funcione sin la necesaria presencia humana ante esa venta o ante esa monetización. Pues aunque lo tengan como un horizonte, yo creo que tarde o temprano tienen que hacerlo cuanto antes, aunque todos sabemos que el primer infoproducto va a ser, entre comillas, un poco cutre o va a ser mejorable. Dicen que si el primer infoproducto que tú lanzas luego no te arrepientes de haberlo lanzado, es decir, no dices, madre mía, qué feo es este infoproducto, significa que has tardado demasiado en lanzarlo. Así que tenemos que ir con esta idea de que cuanto antes lancemos el infoproducto, o antes estemos en este momento en el que podamos lanzarlo, mejor, a pesar de que veamos que quizá no tiene el aspecto, no cumple las necesidades que nosotros creíamos o que nosotros en este mundo idealizado pensábamos que iba a cumplir. ¿Por qué? Porque cuando tú lanzas un infoproducto se te abre la puerta del paraíso. Empiezas a ver que si alguien no está trabajando demasiadas horas, si alguien no está generando el suficiente valor, no está generando el suficiente dinero, es porque está trabajando por horas. Cuando tú lanzas un infoproducto, empiezas a no solamente a subir exponencialmente el dinerito que entra en tu cuenta bancaria sin que tú tengas que estar presencialmente allí diciendo, Dios mío, ahora en un segundo he cobrado lo que he cobrado en un mes dando clases. Pues no solamente eso, sino que además te estás fijando que estás conectando mejor con tu audiencia, que estás cubriendo necesidades más específicas que no a partir de tu tiempo de vida, que estás en definitiva ayudando a más personas y de una forma mucho más directa y mucho más personalizada. Así que mi recomendación es
lanzad cuanto antes vuestros infoproductos, aunque sea un infoproducto un poco primitivo, que sea muy mejorable, porque a pesar de ello vais a empezar a entrar en una dinámica que lo único que os puede pasar es favoreceros. Y por último, pues hablaros de este proyecto que estoy llevando con Francisco y que ha sido pues quizá uno de los errores que he cometido, no por realizarlo por supuesto, sino por no haberlo realizado antes, que es esta idea de la comunidad, esta idea de que muchas veces los profesores, incluso los emprendedores, al trabajar de forma digital, desde casa, con un ordenador, pues muchas veces vivimos aislados y hay un punto fundamental en todo negocio y es crear esta idea de comunidad, de compartir ideas, de cooperar con otras personas y en lugar de hacerlo todo solamente tú, pues permitir que otras personas te echen una mano, colabores tú con ellas, se encare ciertos problemas desde diferentes perspectivas, se encare a través de diferentes proyectos, a través de diferentes vías y en el fondo pues crear un proyecto que en el fondo todo negocio de éxito a la hora de emprender se basa en muchas ocasiones pues en permitir abrir la puerta, en conectar con otros profesionales, en hacer networking y en definitiva y en resumen y en conclusión pues lanzar un producto, un proyecto, una idea mucho más rica, mucho más densa, que solamente es posible realizarla cuando das voz a otras personas que tienen muchísimo valor y que pueden aportar muchísimas cosas también dentro de tu proyecto educativo. Hola Sergio y oyentes de Movimiento en L. Soy Sergi Martín, del canal de YouTube Sergi Martín Spanish. Soy profesor de español a tiempo completo desde 2008, tanto online como presencial. También tengo un canal de YouTube dedicado a la enseñanza de L llamado Sergi Martín Spanish. Y como tengo ya más de 6 millones de reproducciones y casi 50.000 suscriptores, pues creo que tengo que decir que soy youtuber, aunque eso de youtuber me dé todavía un poquito de vergüenza. Bueno, como ahora gracias a todas las redes sociales y a Internet es más fácil crear contenido y poder llegar a una audiencia social, mi pregunta es, ¿qué consejos le darías a alguien que quiere emprender en esto de L? Ya sea con un blog, podcast, grupo de Facebook o canal de YouTube, y ganar algo de dinero con ello. ¿Cómo monetizarlo, directa o indirectamente? Espero con impaciencia tu respuesta y, por supuesto, enhorabuena por tu podcast y ese primer aniversario. Nos vemos en el próximo vídeo y nos escuchamos en el próximo podcast. No sé a vosotros o a vosotras, pero para mí Sergi podría ser un gran podcaster, lo cual me hace pensar que quizá existen ciertas relaciones entre ser un youtuber y un podcaster, o al menos si eres un buen youtuber como es Sergi Martín, pues también puede ser un buen podcaster, porque la verdad es que tiene una forma de comunicarse fantástica, y ya ni os digo si habéis visto alguno de sus canales en YouTube, alguno de sus vídeos, perdonad, porque la verdad es que Sergi comunica muy bien, además de que hace un vídeo en cada país del mundo comunicando o explicando alguna, pues, algún elemento relacionado con el aprendizaje del L. Así que si todavía no habéis visto este fantástico canal de Sergi Martín, os recomiendo que lo visitéis y también os recomiendo, por supuesto, que escuchéis esta entrevista que realizó explicándonos un poco cómo es la vida de un profesor de L que, además de ser profesor, como bien ha dicho Sergi, de forma presencial y online, su éxito pues está focalizado pues en este fantástico canal de YouTube del cual él mismo también pues se ha autoconsiderado o se ha puesto la etiqueta de ser un fantástico youtuber. Lo de fantástico no lo dice él, lo digo yo. Y volviendo a la pregunta de Sergi, pues dice, oye, ¿qué consejos daríamos a alguien que quiere aprender en esto del L, ¿no? Mediante su propio canal de contenidos, como puede ser un blog, como puede ser un canal de podcast, de YouTube, y luego, pues oye, a ver si se puede monetizar esto, ¿no? Si se puede ganar algo de dinero con ello. Bueno, mi respuesta, estimado Sergi, es que, en primer lugar, tenemos que saber exactamente para qué vale, si es necesario o no es necesario tener un canal de contenidos en nuestro negocio online como profesores, ¿no? Y mi respuesta es sí. Porque en este siglo XXI, cuando ya estamos a punto de terminar este decenio de 2010 y nos vamos hacia 2020, pues nos hemos dado cuenta de que especialmente para estos negocios unipersonales, ya no os digo para grandes empresas, sino para negocios unipersonales, negocios que llevan solamente una persona o un grupo muy muy reducido de empleados, de una plantilla muy cortita, pues ganar visibilidad, ganar autoridad
Y en definitiva, expandir nuestra marca personal es totalmente necesario y es muy, muy, muy útil hacerlo mediante un canal de contenidos como estos que comenta Sergi. Así que si todavía no tenéis un blog, todavía no tenéis un podcast, no tenéis un canal de YouTube, la gente no os conoce, si yo hoy en día me meto en internet, pongo tu nombre y no me apareces en internet, lo siento mucho, pero tú no tienes marca personal porque nadie te está conociendo. Tenéis que estar en internet y tenéis que estar creando contenido con alguno de estos canales. Y bueno, ¿cómo es este contenido? Pues un contenido gratuito y un contenido de valor. La idea de lo gratis, que está muy bien explicada en un fantástico libro que siempre recomiendo de Chris Anderson, que tiene este mismo nombre, que es Gratis, el cual explica que el concepto de lo gratis en este siglo XXI es muy diferente a lo que era lo gratis anteriormente. Antes, cuando encontrábamos algo gratis, es porque dentro de eso gratis se escondía algo de pago. Es decir, te decían, sí, bueno, te regalamos un 2x1, es decir, tú te compras algo gratis, te estamos regalando algo gratis y tienes que pagar obligatoriamente lo otro. O apúntate a este canal de, yo qué sé, para ver el fútbol porque vas a tener el primer mes gratis. Sí, pero después tienes que pagar los otros 11 meses tú. En cambio, en este siglo XXI, la gente está dando valor gratis sin que por ello, dentro de este valor gratis, se esconda nada de pago obligatoriamente. Es decir, tú me estás escuchando un podcast y yo no te estoy vendiendo en un principio nada. Canales como de YouTube, como Sergi, te está dando una explicación gramatical o te está explicando algo del L gratis, sin que por ello pues te esté vendiendo nada. Y es que el concepto de lo gratis está totalmente alineado actualmente con esta idea de generar marca personal, de que te conozcan, de fidelizar, de ganar autoridad, de crear una comunidad de seguidores, ya sean oyentes en podcast, ya sean lectores en blog, ya sean espectadores en YouTube, pues que estén consumiendo tu información, que digan, oye, este tío sabe lo que está diciendo, me lo está dando gratis. Y entonces llegar a la conclusión después de X tiempo, porque esto de emprender lleva tiempo, por supuesto, después de llegar a X tiempo decir, oye, pues si lo que dice este tío de forma gratuita sabe lo que es, sabe que es muy bueno, ¿por qué narices yo que quiero seguir progresando, quiero más conocimiento de esto, ahora de forma personal, sin que nadie me esté obligando a nivel comercial, ¿por qué no pagar por una de sus clases? ¿Por qué no pagar por uno de sus cursos? ¿Por qué no pagar por uno de sus productos? Y esto es la fuerza o la esencia del concepto gratis que hoy tiene, o de lo que al menos estamos haciendo nosotros los emprendedores, que somos profesores también, pues regalando este contenido gratuito y de muchísimo valor. El segundo concepto, y ahora sí ya volviendo que me he enrollado un poquito, Sergi, es una vez que tenemos esto ya en cuenta de que tenemos que crear contenido gratuito utilizando alguno de estos canales que propone Sergi, pues es ¿qué canal escojo? ¿Cuándo es un blog? ¿Cuándo tengo que escoger un podcast? ¿Cuándo tengo que escoger un canal de YouTube? Y la respuesta no es una respuesta cerrada. Yo siempre digo que a la hora de escoger un canal de contenidos, puedes escoger varios, pero ya digo que esto sería, si estamos hablando de negocio unipersonal, producir contenido en YouTube, producir contenido en podcast y producir contenido en blog puede ser algo exhaustivo, aunque siempre se puede reciclar el contenido de un canal a otro, se hace de forma bastante sencilla, la verdad, pero pierdes valor en los otros canales. Aún y así, tenemos que saber escoger en cuál nos vamos a focalizar. Y la mejor técnica que hay para ello es experimentar. Pasar cierto tiempo de nuestra vida escribiendo en un blog, grabando un canal de podcast o apareciendo por los vídeos de YouTube y luego llegar a nuestras propias recomendaciones. Lo que nos dice hoy el mercado es que el blog, que es el canal de contenidos más antiguo, está bastante saturado. Hoy en día para indexar bien en Google se necesitan cada vez más palabras, se necesita cada vez más hiperenlaces, se necesita cada vez más posición SEO con palabras clave. Y todo ello lo que hace en el fondo es que tú tengas que estar casi ya escribiendo artículos de 2000 palabras con lleno de enlaces, con fotografías, con palabras clave, que es una auténtica barbaridad, a no ser que pues encuentres un nicho vacío en el cual te puedas situar. Por el contrario, el canal que lo está petando, el canal que está en auge,
es el canal de YouTube, es YouTube. Hoy en día no cuesta nada crear un vídeo, bueno, no cuesta nada entre comillas, pero digamos que luego el engagement, la reacción que estás creando, esta fidelización con tus oyentes es inmediata. Y además es un canal de contenido que se consume muchísimo. No hay nada más que comparar con lo que, por ejemplo, el número de visualizaciones que tiene un canal de YouTube en comparación con un podcast, por ejemplo, ¿no? Entonces es el canal que está en auge. Se está empezando a saturar un pelín, no sé lo que pasará en los próximos años, pero bueno, una vez que se sature no pasa nada porque se creará otra cosita. Y lo que ahora sí que parece que está emergiendo, pues es lo que estás aquí escuchando, que es el podcast, del cual no voy a hablar, porque para hablar sobre podcast necesitaría muchísimo tiempo, pero mi idea es que experimentéis, que probéis diferentes canales de contenidos y que luego pues os situéis en aquello que sepáis que podéis dar el 101%, en el cual os sentís más cómodos y en el cual sepáis que este contenido gratuito y de valor es desde donde mejor lo podéis regalar a vuestros clientes, a vuestro público, a vuestros espectadores, a vuestros lectores, a vuestros oyentes, como puede ser este podcast. Y finalmente, si hablamos de monetización, pues bueno, yo te puedo hablar sobre cómo se puede monetizar un canal de YouTube, porque no tengo mucha idea, nunca he tenido un canal, hice mis pinitos, pero vaya para probar un poquito, luego me di cuenta de que YouTube no era lo mío, el lenguaje audiovisual ante una cámara, pues al menos me limitaba, no me sentía muy cómodo y me pasé al podcast, pero también he sido blogger. Yo como blogger sí que he logrado monetizar a partir de artículos de venta directa de ciertos artículos, para ganarme unas perrillas, algún dinerillo extra, no para vivir del blog. Y del mismo modo, del podcast todavía yo creo que no estamos en un momento, al menos dentro del L, en el cual nosotros podamos conseguir una monetización, ingresos directos a partir del podcast. Sin embargo, el gran valor, como te he comentado, de estos canales de contenido es la monetización indirecta. Es generar, expandir, publicitar, dar a conocer, solidificar esta marca personal a todos nuestros espectadores, de tal forma que aquellos que conecten con nosotros, con lo que estamos creando, en este caso es con nuestra voz, luego, pues en el caso de que quieran una formación mayor, que quieran más de nuestro conocimiento, más de nuestra ayuda, pues acaben pues contratando esta clase personalizada, esta sesión de asesoría o acaben comprando este infoproducto. Ahora bien, esto no quiere decir que, por ejemplo, cuando hablamos del podcast, que es el terreno que yo conozco, en Estados Unidos la gente no esté viviendo ya del podcast. Hay que recordar que Estados Unidos es como si tú ahora mismo cogieses una máquina del tiempo y te fueses al futuro, ¿no? De qué pasaría en el podcast dentro de 5 años. Pues bueno, es lo que ya está sucediendo en Estados Unidos. Hay gente, podcasters, que ya están viviendo del podcast a partir de ingresos directos, a partir de patrocinios, a partir de lo que se llama el pre-roll, el mid-roll, que son estos pequeños anuncios que o bien se colocan al principio o bien se colocan a la mitad, lo cual pues por supuesto necesitas que haya empresas focalizadas dentro de este nicho que estén dispuestas a pagarte por este nicho, pero es que además de estos patrocinios directos, también está empezando a surgir ciertos elementos que dentro de poco yo creo que también van a surgir aquí en España, al menos en el habla hispana, también en países de Latinoamérica. Y es que ya hay empresas que están viendo que el podcast está tirando muy fuerte, al menos en Estados Unidos, y están viendo en que, oye, ¿por qué no apostar por el podcast viendo que es un mercado virgen, un mercado que ofrece muchas posibilidades? Y entonces cuando esto suceda en España, van a empezar, antes de lanzar su propio podcast, estas empresas, como puede ser, por ejemplo, una editorial o como puede ser una institución de formación en L, van a pensar en, oye, vamos a ver qué existe, qué ya hay, qué podcast ya hay, qué podcasters hay que hablen de este nicho para poder colar pues estos patrocinios, pero es que además también para quizá, porque esto ya está pasando en Estados Unidos, pedirle que nos grabe su podcast, es decir, que esta empresa esté subvencionando, esté pagando a un podcaster para que les grabe un podcast, pues ya sea semanal o mensual, que es algo que ya está pasando en Estados Unidos. Y es que además, también lo que está funcionando actualmente, pues si esto, pues, joder, es que Sergio, esto me queda muy lejos, a mí lo de la generación o monetización indirecta pues me suena un poco a chino, también puedes pedir subvenciones directas. Y hay muchos podcasts en España que quizá no existen estas empresas que apuesten por el podcast todavía, pero sí
oyentes fieles que están dispuestos, pues, mediante estas subvenciones, ya sea por Patreon o ya sea pues por iVoox, que existe un sistema de apoyo, están dando dinero gratuitamente para financiar los podcasts con la transacción indirecta de que luego este oyente pues pueda acceder a podcasts de más valor o podcasts sin publicidad o, digamos, acceda pues a una serie de mini garantías de calidad que un oyente no premium no puede ofrecer. Así que, Sergi, espero que con toda esta información te haya quedado más o menos claro de la necesidad que hay hoy en día para negocios unipersonales de emprender mediante un canal de contenidos, de regalar formación, de regalar contenido gratuito y de valor que es esencial para esta marca personal que somos como creadores de contenidos, como infoemprendedores, como emprendedores profesores y al mismo tiempo pues seleccionar qué canal de contenidos es el más adecuado para nosotros y luego pues plantearnos, a poder ser, yo como podcast te recomiendo que os suméis todos al podcast, pues plantearnos qué tipo de monetización existen actualmente y qué va a existir en el futuro. Hola Sergio, hola oyentes de Movimiento en L, soy Beatriz de españolnarrede.com. He sido profesora de idiomas durante más de 20 años, tanto en Uruguay como en Brasil, donde vivo ahora, y desde hace casi 10 años me dedico exclusivamente a la enseñanza del español online. También tengo un curso para profesores, que es el curso de didáctica de las clases particulares de L, que ofrece formación para personas que quieran aprender todo sobre cómo enseñar español y conseguir más alumnos trabajando con un emprendimiento propio, ¿no? Dicho esto, tengo una pregunta para ti, Sergio. Mi pregunta es, tú te dedicas desde hace algún tiempo a grabar podcast. A mí me gustaría saber si tú le ves alguna aplicación didáctica a los podcasts, cómo se podrían utilizar en las clases de español. Y bueno, me encantaría que hablaras un poco sobre eso. Quiero felicitarte por este primer año de Movimiento en L. Me encanta todo lo que haces, todas las entrevistas que nos traes, siempre muy interesantes, nos permites conocer a otros colegas. Me gusta también la forma como escribes en el blog, porque no solamente muestras tus sólidos conocimientos con una formación muy rica en la enseñanza de L, sino que además también comunicas de una forma muy amena que da ganas de leer, uno no puede dejar de leer hasta el final y eso es buenísimo, poder comunicar de esa forma, llegar a la gente, ¿no? Bueno, felicitaciones nuevamente y nos seguimos escuchando. Gracias a ti, Bea, por tus palabras y por esa fantástica entrevista que nos regalaste hace ya bastante tiempo. Me acuerdo que fue una de las primeras en las que estuvimos charlando sobre nichos en el mercado de L, que para los que no conozcáis a Beatriz, es una profesora de L que, como ha dicho, se ha centrado en un nicho muy particular. En primer lugar, nichos de alumnos de nacionalidad brasileña, brasileños que quieran aprender español y también, creo que desde hace poco, tal como ella dice, también a formación de profesores, es decir, a futuros profesores de español que quieran formarse y quieran convertirse en profesores de L online. Que como siempre, veas, sabes que siempre te deseo lo mejor en tus proyectos. Volviendo a tu pregunta, pues bueno, aplicaciones didácticas de los podcasts en L. Pues justamente, ahora que nos estáis escuchando, como ya he dicho anteriormente, que se nos ha colado Francisco de por medio, estamos con este proyecto quijotesco de podcasting para profesores de L, que no es más que este grupo de Facebook en el cual vamos a intentar reunir a todos los profesores de L con interés por el podcasting y en el cual, pues bueno, también estamos intercambiando opiniones sobre el tema o sobre la pregunta que estás planteando, Bea, que es cómo podemos aplicar o qué finalidad o cómo nos puede ayudar el podcast a nuestras clases de español. Pues bueno, hay muchos profesores online y no online que ya están produciendo sus propios podcasts para sus clases presenciales y para su proyecto educativo. Así que algo tiene que ver el podcasting con ayudarnos o con echarnos una mano en nuestro proceso de enseñanza y en el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos.
El gran problema, creo, del podcast para muchos profesores es que muchos de ellos no salen de verlo como una herramienta para realizar comprensiones auditivas, ya sea en el aula o ya sea fuera de ella, como material extra o como deberes, ¿no? Es decir, que solo lo conciben con una de las funciones, o al menos una de las muchas funciones que tiene este medio educativo y este medio formativo de comunicación, y que, pues bueno, aún falta un largo camino para poder experimentar todos los diferentes caminos y vías que está ofreciendo el podcasting. Entonces sí que es cierto que podemos realizar compresiones auditivas, muchos de ellos ya se está haciendo a partir de diálogos ficticios en los que, pues bueno, se puede incrustar ahí una estructura gramatical que nos interesa luego pues remarcar en clase, o podemos ahí enseñar vocabulario, expresiones, colocaciones léxicas, que es algo que ya se está preparando y que se está preparando muy bien, no solamente porque luego mucho de estas compresiones auditivas viene con la transcripción consecuente, sino que además también luego se proponen ejercicios a realizar con lo que el estudiante ha escuchado. Y aquí ya sí que nos metemos pues dentro de todas estas actividades de comprensiones auditivas que ya existen en el L. En este sentido sí que viene muy bien, o al menos yo sí que lo he notado como profesor, que muchas veces no tenemos el audio adecuado, o el audio que nos propone en el manual muchas veces no se ajusta a lo que necesitamos, y en muchas ocasiones pues no nos queda más remedio, yo esto sí que lo he hecho, de grabar una comprensión auditiva, muchas veces pues entre yo y otro profesor, en el cual pues nos acabamos creando un marco cognitivo, un marco de contextualización para insertar esta estructura o para insertar estas palabras que luego más tarde serán las que trabajemos. Piensa también, vea, que un podcast como medio de experimentación en el cual todavía se encuentra, abarca o puede abarcar muchísimos temas. Puedes hablar tanto de temas de cocina, como temas de tecnología, como el fútbol, como videojuegos, como la religión, como el emprendedurismo, como formación de profesores. Es decir, que dentro de un podcast caben muchísimos temas, y esto lo podemos ajustar no solamente a los intereses de nuestros estudiantes para convertirlo quizá en una tarea significativa, o al menos en una muestra de lengua significativa para el estudiante dentro de sus intereses, sino también para los profesores, para la formación de profesores, porque no hay que olvidar que al menos Movimiento NL también está impulsando esa idea de que el podcast también puede servir para formar a profesores. Entonces, además de las comprensiones auditivas, también se me ocurre, escuchando otros podcasts no de formación de idiomas o no para estudiantes, producir podcasts dentro del storytelling, es decir, utilizar el podcast como resorte comunicativo para contar experiencias, para crear historias cooperativas con los estudiantes, como si fuese un cadáver exquisito, pero en lugar de hablarlo, pues utilizarlo en formato audio. Se puede utilizar para crear pues quizá inicios de una historia que luego tienen que continuar otros estudiantes, y luego pues igual tienen que escribirlo, es decir, puedes utilizarlo como una integración de destrezas hacia otro tipo de actividades. Es decir, que puede servir para muchísimas cosas dentro de este storytelling, que es algo que tiene muchísimo éxito dentro del podcasting. Luego también se le puede ocurrir hacer algo lo que antes en esto de las TIC llamaban el web quest, que es algo que ya sí que se ha visto un poco más oxidado, y ahora están con las famosas escape room, que no es más que crear un escenario ficticio en el cual el estudiante tiene que ir realizando diferentes pruebas, diferentes puzzles, diferentes enigmas, tiene que resolverlos, ya sea individualmente, ya sea pues con otros compañeros, para luego poder escapar de esa situación. Igual se encuentran dentro de una habitación y tienen que ir realizando diferentes actividades reales, significativas, relacionadas con el aprendizaje de lenguas, y todo esto lo podemos utilizar pues en formato podcast. Podemos grabar una serie de podcasts en la cual luego lo podemos autoprogramar para que se vaya enviando al email cada X tiempo al estudiante, en el cual se va proponiendo diferentes problemas o diferentes pruebas que tiene que ir superando para luego pues acabar resolviendo el enigma o acabar obteniendo cierta información, como si también pues se tratase de un juego de mesa.
El podcast es también un elemento que, como comentamos en el grupo de Podcasting para Profes DL, también es un elemento que cada vez está siendo más consumido por los alumnos, sobre todo por esto que llamamos millennials. Y muchos de nuestros alumnos ya lo están consumiendo para aprender lenguas o para estar informados sobre otras áreas de su vida, o para ocio, o para entretenimiento, o para lo que sea. Por lo tanto, nos encontramos con un tipo de alumnos, de oyentes, que ya están acostumbrados a consumir podcasts, por lo cual no llevaría mucho trabajo pedir que los escuchen. Pero, como profesores, también podemos pedirle que produzcan ellos podcasts. Como consumidores que ya son, producir un podcast nos puede servir como excusa para producir, pues, textos orales, para desarrollar la competencia comunicativa dentro de la destreza oral, dentro de un medio que ya conocen, con el que se sienten cómodos y con el que, en cierta manera, pues sienten interés por crear o para dejar su granito de arena y para utilizar, por supuesto, esta herramienta de comunicación. Y para terminar, tampoco te olvides que cuando hablamos de la voz, qué mejor forma que para llevar ejercicios, tareas de pronunciación o al menos aspectos que tengan que ver con la fonética, con la fonología, como es el podcast, como es este formato ya familiarizado con nuestros estudiantes para muchos de ellos, y también pues como elemento de formación para clases extra. Me refiero, por ejemplo, a mí se me ocurre la idea de crear un LMS, ¿no? De crear este entorno virtual en el cual nosotros vamos a ir incluyendo nuestros materiales, nuestros ejercicios, ¿no? Utilizando la tecnología para corregirlo, y luego también podemos utilizarlo pues para crear como a modo de clase extraescolar o como teoría extra, pues utilizar un podcast en el cual nosotros podemos ampliar esta formación, este conocimiento en nuestros estudiantes. Así que Bea, creo que con esta respuesta, o con al menos con estas ideas que se me acaban de ocurrir y que seguro que van a ser desarrolladas en este grupo de podcasting por otros profesores de L que ya están haciendo todo esto y más que todavía no sabemos, pues espero que con esta información, tanto tú como nuestros oyentes se pongan ahora mismo a crear sus podcasts para sus clases de L. Hola. Muchas gracias, Sergio, por haberme invitado a este super programa especial de 1 año de tu canal. Bueno, para los que no me conozcan, me llamo Ana, de Viaja y Enseña Español. Soy profesora de español online y fisioterapeuta. Tengo mi página web como profe, que es reuniondelenguas.com, y con Viaja y Enseña Español pues ayudo a otras personas que quieren hacer lo mismo que yo, es decir, lanzarse a la vida nómada digital y trabajar desde cualquier lugar enseñando español. Y también pues comparto contenido sobre ergonomía y educación postural. Pues porque soy fisioterapeuta, porque mis conocimientos me han sido muy útiles para no lesionarme, para no hacerme daño trabajando tantas horas delante del ordenador. Y me parece pues una buena idea compartirlo con mis seguidores. Así que eso es, esa soy yo, y eso, Sergio, muchas gracias por haberme invitado a este súper capítulo de hoy. Mi pregunta, veamos, es difícil porque te podría preguntar un montón de cosas, pero he decidido elegir la pregunta que se adapta más a mi situación y que creo que más me va a aportar a mí y quizás a otras personas que estén en la misma situación. Y es que tú también tienes 2 proyectos, como yo, ¿no? También tienes tu página web para alumnos de español, para principiantes, si no recuerdo mal, y bueno, tienes este proyecto de Con Movimiento. Entonces, mi pregunta es: ¿cuáles son los puntos positivos y los puntos no negativos, pero igual más difíciles de gestionar, de tener 2 proyectos, de tener que dividir el aire que respiras, de tener que dividir tu energía entre 2 proyectos diferentes, interesantes, apasionantes, pero bueno, que implica una organización, pues ya sé yo la organización que implica. Entonces tengo curiosidad. Venga, 5 puntos positivos y 5 puntos negativos o difíciles de compaginar 2 proyectos simultáneamente. Muchísimas gracias, Ana, por este mensaje tan cálido. Sé que habías preparado también una segunda parte que en teoría vendría después de mi respuesta en un trocito pues en el cual pues se sumaban todavía más palabras amables a las de esta bienvenida o a las de este primer mensaje. Bueno, para los que no conozcáis a Ana, que es raro que no la conozcáis, sobre todo si os movéis por redes sociales y os movéis por cualquier tipo de proyecto colaborativo relacionado con la enseñanza de idiomas
idiomas online, pues Ana no solamente es que participe en todo, sino que creo que también pues encabeza o al menos comparte el liderazgo de muchos proyectos colaborativos de profesores, empezando desde la famosa conferencia de profesores online, también la conferencia de profesores de L y todos estos pues eventos que creo que cualquier profesor de idiomas online ya conoce, o al menos quizá no ha participado con ponencias, pero sí como asistente, porque realmente lo que allí se acaba regalando en cuanto a valor, en cuanto a talleres, en cuanto a charlas, pues es súper mega útil para todos los que nos dedicamos a este sector, tanto seamos novatos o tanto seamos ya o llevemos ya unos cuantos años enseñando idiomas extranjeros. Y es que Ana creo que ha estado en 2 ocasiones en Movimiento NL. Creo que la primera fue para hablar de esta conferencia de profesores, creo que era la conferencia L de profesores de español, que coopera junto con Paulino Brenner y con Óscar Ortega. Y también creo que también estuvo aquí bueno, no estuvo, pero sí que dejó un mensaje porque no podía, digamos, realizar la entrevista junto con Olaya para hablar sobre este proyecto colaborativo del cual antes hemos hablado, que era We Are Online Teachers. Y es que además también Ana pues está en muchísimos más proyectos y tal como dice también ella, también está pues en este doble vertiente de negocio, ¿no? Que como es el mío, que por una parte pues se dedica a la formación de profesores online, mediante talleres, mediante formación, mediante un podcast también, que no sé si lo ha comentado en su mensaje, que se llama Diario de una Profe Nómada, que creo que ella ha escrito algún artículo sobre ella, y que bueno, que es un podcast que está dirigido pues a los nómadas digitales, a estos trabajadores o emprendedores online que trabajan o que viajan por el mundo simplemente con un portátil y con una conexión a internet, que es todo lo que necesitan pues para trabajar y para ganar dinero, y que en este caso pues es un tipo de etiqueta que casa, o al menos que se conjuga bastante bien con esto de ser profesor de español online. Y además, pues también, como ha dicho ella, también tiene ese otro negocio que es también como el mío, pues para dar clases de español a otros alumnos, que desconozco exactamente si está situada en un nicho o no. Eso no lo sé. Pero bueno, Ana me lanza una pregunta que es una pregunta que yo también se lo lanzo a mucha gente que también está en esta misma situación, y es, Sergio, ¿cómo puedes gestionar el tiempo teniendo en cuenta que tienes 2 líneas de negocio, una de formación de profesores y otra de enseñanza a alumnos? Pues bueno, es difícil, lo tengo que admitir, es difícil, y sobre todo cuando estamos ante negocios unipersonales o negocios que también como el tuyo, Ana, pues lo está manejando una sola persona, al menos al principio, lo cual pues provoca que luego se sumen todas estas funciones y se multipliquen en una única persona, ¿no? Pues bueno, en este sentido, al menos en mi caso particular, me hubiese gustado que estos 2 negocios fuesen vasos comunicantes, es decir, que muchas de las tareas que yo llevase a cabo en un proyecto tuviesen resultados al menos automatizados en el siguiente, ¿no? En el otro. Por ejemplo, me hubiese gustado, dar clases a niveles avanzados, ¿no? Porque sé que muchos niveles avanzados podrían también consumir mi podcast, ¿no? Movimiento NL, o incluso también, pues, muchos de estos alumnos tendrían ciertos deseos de luego de convertirse en profesores de español, o al menos interesarse por la enseñanza del español, y podrían, digamos, ser vasos comunicantes así hacia primera línea de negocio. Pero esto no significa que sean totalmente cajones estancos o cajones aislados, es decir, en cierta medida yo sí que puedo conectar ambas líneas de negocio. Por ejemplo, muchas experiencias que yo vivo como profesor online con mis alumnos, tanto a la hora de planificar clases, tanto a la hora de llevarlas a cabo, escuchando las dudas que tengo, a mí todo eso me sirve más tarde para escribir un post o grabar un podcast relacionado pues con cuestiones de metodología. Me sirve luego para contar mi experiencia de cómo encuentro alumnos. Me sirve luego, pues no sé, para explicar algún trocito de cómo se puede planificar una clase, ¿no? Todo eso está conectado. Entonces, lo que quiero deciros, lo quiero decir también a ti, Ana, que en la medida de lo posible, teniendo en cuenta que tienes 2 negocios, deberíamos intentar alinearlos lo máximo posible, aún teniendo pues en cuenta de que van a haber cositas que produzcas o tiempo que tú lleves a cabo en un proyecto centrado en una de estas 2 líneas de negocio que no va a tener una repercusión directa en la otra. Y es ahí donde existen los problemas, y es que dedicamos mucho tiempo en una y también debemos dedicar mucho tiempo en otro. Y aquí el problema principal que yo considero es que
tenemos que ser conscientes de que cuando estamos hablando por lo menos de negocios unipersonales, nunca vamos a poder atender al mismo nivel, con el mismo tiempo, en estas dos líneas de negocio. Y esto hay que ser totalmente consciente, hay que aceptarlo y hay que, digamos, tomar una decisión, o al menos comprometerte con decir, a ver, ¿en cuál de estas dos líneas de negocio yo voy a poner mi foco? ¿En cuál de estas dos líneas de negocio yo voy a poner toda la carne en el asador? Porque más vale focalizarse, centrarse en un negocio, en una de estas dos líneas, que intentar destinar el tiempo a dos, ya que si hacemos estas dos cosas, pues muchas veces un negocio, y tú sabes lo que cuesta emprender, pues tu negocio, si no lo riegas lo suficiente, no crece, y más vale pues echar a uno de estos dos tiestos un vaso de agua que no echar a los dos tiestos 2 gotitas de agua. En este sentido también tengo que comentar dos cosas, son dos ideas fundamentales, y es que en primer lugar, además de ser conscientes de en cuál de los dos negocios nos vamos a centrar, también tenemos que ser conscientes de en qué momento de nuestra vida estamos. No es lo mismo emprender cuando, por ejemplo, eres un adolescente desde la casa de tus padres que no tienes que pagar facturas, a como cuando lo haces pues como padre de familia o madre de hijos, que no solamente pues ya tienes unos compromisos familiares, sino que también tienes pues unos compromisos económicos en relación pues con pagar los gastos de la casa o gastar o el mantenimiento de los hijos, etcétera. Así que también tenemos que ser conscientes de que no es lo mismo emprender desde una situación que de otra, también teniendo en cuenta que cada una de estas situaciones tiene sus ventajas y sus desventajas. Y el segundo punto también de conciencia al cual tenemos que llegar cuando manejamos dos líneas de negocio es que cada uno de nosotros estamos en nuestro propio momento de nuestro negocio y estamos en nuestro negocio. ¿Qué quiere decir esto? No es lo mismo una persona que está arrancando un negocio, que todavía no tiene seguidores, no tiene suscriptores, que sabe que tiene que ganar mucha visibilidad, a otro negocio, por ejemplo, que ya tiene la visibilidad y ahora ya está pues focalizando en ganar autoridad, en fidelizar, en pues ya que tengo unos 500 suscriptores, ahora voy a darles pues cosas de valor o algo más, incrementando este valor poco a poco, que también pues por ejemplo ya es emprendedor que ya está pues con su tercer infoproducto, que ya tiene la visibilidad asegurada, que ya tiene la autoridad asegurada y que simplemente pues se está moviendo por otra línea que no es ni mejor ni peor que la primera. Es decir, que debemos intentar equilibrar la vida, ser conscientes de dónde estamos, qué estamos haciendo, tanto con nuestra vida como con nuestro negocio. Y ya el tercer punto, en relación a este pues descontrol, ¿no?, de estas dos líneas de negocio, de cómo podemos atenderlas, pues hay que tener en cuenta de que a pesar de que nos focalicemos en una de estas dos líneas de negocio y demos un poquito de tiempo, o al menos reguemos, al menos con un par de gotitas, el otro tiesto, la otra línea de negocio, y sepamos en qué momento de nuestra vida estamos, en qué momento está nuestro negocio en relación al otro, pues también hay que tener en cuenta, y esto quizás es bastante triste para muchos emprendedores, que nunca vamos a poder realizar todos aquellos proyectos, todas aquellas ideas, no vamos a estar involucrados en todo aquello que podría o que nos gustaría realizar, ya que no podemos estar en todos los sitios al mismo tiempo. Entonces, en mi caso en particular, yo tengo muchos proyectos o muchas ideas que a mí me hubiese gustado realizar, pero no he podido realizar porque sé que me iban a quitar tiempo, me iban a quitar foco, que es lo más importante a la hora de establecer estos puntos positivos y estos puntos negativos de compaginar estos dos proyectos. Por ejemplo, a mí me hubiese gustado crear un grupo de Facebook parecido al tuyo o parecido al de Oscar, para profesores online, quizá pues focalizado desde otra perspectiva, pero también siguiendo pues esta idea de emprender un negocio como profesor de L online, y desgraciadamente no puedo porque no tengo tiempo. Actualmente pues la forma que tengo de interactuar con mis seguidores principalmente es pues mediante email marketing y mediante pues la página de Facebook, que es una página y no es un grupo, y es algo bastante diferente, la verdad. Además también me hubiese gustado pues realizar otros proyectos de podcast. Hay muchos oyentes que me piden: Sergio, podéis hacer esto sería muy útil, esto estaría muy bien, pero es que desgraciadamente cuando al menos estamos manejando un proyecto desde un negocio unipersonal, desde una sola persona, pues no puedes hacer todo lo que te gustaría, ¿no? Sí, pero siempre tienes en cuenta de que, bueno, podrías unir a ciertos colaboradores dentro de este proyecto, ¿no?, y delegar ciertas tareas.
Y luego, a mí también me hubiese gustado, por ejemplo, darle más caña a esta segunda línea de negocios, que es la segunda línea secundaria, que es la de los alumnos, la de enseñanza a alumnos de nivel inicial. Me gustaría, pues, producir... ahora mismo estoy a punto de lanzar un podcast nuevo. A ver, ya digo, son podcasts cortitos, pero son podcasts que no puedo darle más tiempo a este nuevo podcast porque es que ya tengo esta primera línea de negocio. Pero bueno, me gustaría pues crear pues mejores podcasts con más información, crear una página, por ejemplo, de suscripción, una membresía donde yo pondría pues materiales para mis alumnos, también pues crear libros, es decir, hacer lo mismo que estoy haciendo ahora mismo con Movimiento o con Movimiento NL, pero también aplicado pues a esta segunda línea de negocio, que no puedo hacerlo porque no puedo destinar el tiempo y porque mi elección fue poner toda la carne en el asador en la formación de profesores. Y ya para terminar, Ana, sé que no sé si te estoy dando 5 puntos positivos o 5 puntos negativos, pero bueno, el último que te doy es que nunca nos vamos a escapar de los imprevistos de última hora, que no solamente nos pueden afectar a nuestro negocio, sino también que nos afectan a nuestra vida, porque además de emprendedores somos seres humanos, con una familia, con unos amigos, con nuestra salud, con nuestra espiritualidad, y esto también pues le tenemos que dedicar tiempo. Y si ya es problemático tener una línea de negocios, una sola línea de negocios, y que surja algo y que te afecte esta línea de negocios, pues imagínate cuando tienes 2 líneas de negocio y te afectan estos imprevistos, ¿no? Entonces, a pesar de que yo me considero muy organizado, de que, pues bueno, tengo bastantes artículos, bastantes podcasts en los que hablo de organización, de los objetivos estrella, de cómo me organizo, pues siempre hay que ser consciente de que estos imprevistos pues te van a afectar el doble cuando estás llevando 2 líneas de negocio. Y dicho todo esto, no sé si te he dado 5 puntos positivos o 5 puntos negativos, creo que han sido más negativos que positivos, pero bueno, si tengo que añadir más puntos positivos a esto, no solamente es esta idea de poder o intentar encontrar conexiones a las 2 líneas de negocio en la medida de lo posible, sino también pensar que cada pasito que tú estás dando en una de estas 2 líneas de negocio va a tener una repercusión, al menos no directa, en esta segunda línea de negocio. Me refiero, por ejemplo, a que cada conocimiento que haces, cada cagada que estás dando, cada persona que conoces, cada formación que adquieres, cada proyecto, cada tarea que estás realizando en una línea de negocios, luego, más tarde, es conocimiento, es competencia, es un grado de acción mayor en el radio que tú luego vas a poder realizar o efectuar en la otra segunda línea de negocios. Muchísimas gracias, Ana, por estas palabras tan cálidas. Espero que toda esta respuesta pues te haya servido de algo. Ya sabes que vamos a ir cooperando. Tú llevas a cabo muchísimos proyectos, yo estoy en segunda línea y a mí siempre pues me gusta muchísimo aprender de cómo pues estás empujando a toda esta comunidad de profesores de idiomas online, tú junto pues con otros compañeros, ¿no? Ya que creo pues que este trabajo en un futuro, y eso va a ser un futuro bastante cercano, si no es ya, pues te va a beneficiar enormemente, no solamente como profesora, que es tu pasión, sino también pues como ser humano. Hola Sergio y hola a toda la audiencia del podcast de Con Movimiento. Bueno, yo soy Óscar Ortega y creo que últimamente me podéis encontrar hasta en la sopa, concretamente en mi página en unidiomacanades.com, en didaski.com, en comoserprofesoronline.com. Me podéis haber visto en el último año también organizando un par de conferencias, la de él y la de Profesores Online, junto a Paulino Verne y Ana Martínez Suárez, y bueno, en un montón de lugares más, como el grupo de Profesores Online. Y aquí, por supuesto, en el podcast, me habéis escuchado un par de veces. Sergio, como ya sabes, tengo una preguntita para ti, que es la siguiente. Me gustaría saber qué opinas sobre las actividades fuera de clase. Es decir, si un profesor quiere mandar a su alumno, a su estudiante, un montón o algunas pocas actividades para hacer fuera de clase, ¿qué tipo de actividades tendrían que ser o cuáles crees que son las más productivas? Vamos a poner, por limitarlo un poquito más, vamos a pensar en un alumno de nivel B1, B2, C1, es decir, que ya tengan un cierto dominio sobre el lenguaje. Y estamos hablando de cualquier tipo de actividades online, actividades en papel, en libro, en PDF, como tú creas conveniente. En fin, Sergio,
muchas felicidades por este año de vida del programa de Movimiento en L. La verdad es que llegar a un año de vida de cualquier cosa es fantástico porque indica muchas cosas buenas que debe tener cualquier emprendedor, no solo un profesor online, sino de cualquier tipo, que son constancia, disciplina, saber hacer las cosas bien, tener muchos conocimientos, pero sobre todo saber comunicarlos y bueno, estás aquí, así que seguro que tú tienes, bueno, seguro no, yo sé que tienes todo eso. Te sigo escuchando, te seguimos escuchando y que dures un año más y unos cuantos más también. Hasta pronto. Muchísimas gracias, Óscar, por este mensaje también tan cálido, ¿no? Y tan esperanzador, ¿no? De que hayas superado pues este primer año de emprendedor, al menos con el podcast. Bueno, para los que no conozcáis a Óscar Ortega, él mismo se ha presentado. Creo que cualquier búsqueda que hagáis ahora mismo en Google sobre alguna cuestión relacionada con la enseñanza de idiomas online, pues os va a dirigir a su página web, que es Un Idioma Cada Vez. Y también ahora creo que está metido en un proyecto sobre marketing o sobre emprendedurismo a partir de talleres y proyectos que quiere pues lanzar también junto a otros profesores online, dirigidos también a profesores online, con el objetivo pues de que pues consigan más alumnos, sepan cómo organizarse, es decir, todas estas pues tareas del profesor online que es a la vez también emprendedor, ¿eh? Pero bueno, como no lo ha comentado el mensaje, yo tampoco voy a hablar mucho, que tampoco estoy muy seguro, y si no pues vais directamente a este macro grupo de Facebook que tiene Óscar, que no sé cuántas son. Yo cuando hice la entrevista creo que tenían unos 1000 y pico seguidores, pues ahora pues no sé por dónde tiene que andar, porque la verdad es que ese grupo crece muchísimo y la verdad es que es un grupo en el cual yo al menos participo bastante, soy bastante activo porque es un grupo bastante cordial en las respuestas y siempre pues se tienen preguntas que están muy relacionadas con el día a día de nuestra profesión, como profesores online. Y bueno, como ha dicho él, Óscar también estuvo por aquí en 2 ocasiones. Fue, por cierto, mi primer invitado en Movimiento en L. Creo que fue la entrevista que lancé hacia abril, puede ser, no me acuerdo. Y en esa primera entrevista, pues yo dije que para mí Óscar Ortega es como mi padre como profesor de español online, ya que mucha culpa de la que existe, si alguien tiene la culpa, aunque quizás no es que sea culpa, no está bien dicho esta palabra, pero de la cual yo hoy en día soy profesor online, pues la tiene este hombre, ya que, bueno, yo os recomiendo que escuchéis el podcast, que escuchéis los primeros minutos, porque ahí yo explico cómo me convertí en profesor de idiomas online, profesor de L online en mi caso, y cómo Óscar pues tuvo bastante culpa de ello. Y Óscar nos pregunta que qué tipo de actividades se pueden realizar fuera de clase, ya sea en formato PDF, ya sea en formato libro, ya sea también en formato pues tecnológico, para niveles pues B1, B2 e incluso C1, es decir, para ya niveles intermedios tirando ya para avanzados. Pues bueno, es una grandísima pregunta, porque yo es una cuestión que durante mi vida como profesor presencial, yo actualmente solo doy clases a niveles iniciales, pero como profesor inicial pues también toqué estos niveles, era una duda que a mí siempre me recorría, ¿no? Diciendo, Dios mío, ¿qué papel tiene el profesor cuando ya está dando clases a un nivel intermedio o ya ni os digo un nivel avanzado? ¿Realmente tiene la misma importancia para estos niveles que por ejemplo para un nivel inicial? Pues bueno, la verdad es que yo creo que la figura del profesor cambia, Óscar. Yo creo que en los niveles iniciales el papel del profesor es más fundamental en el sentido de crear una base sólida de aprendizaje. Es decir, tenemos que ayudar a dar esos primeros pasos con el objetivo de que luego el estudiante, una vez alcance estos niveles B2, C1, ya sea más autónomo y pueda darlos él mismo, por supuesto también con la ayuda del profesor, pero ya desde pues muchas actividades que se realizan fuera del aula. Es decir, que en los niveles iniciales la figura del profesor es más bien pues como un instructor que ayuda más bien pues a eliminar posibles errores importantes, como pueden ser errores de fosilización y que luego se pueden dar en niveles intermedios altos, y ya te digo que una vez que se den o que se los lleve para esos niveles y no sean erradicados, cuestan muchísimo de borrar. Especialmente yo me he encontrado situaciones de alumnos autónomos o alumnos, no digamos alumnos autónomos, pero sí alumnos que vienen del aprendizaje autónomo. Me refiero a alumnos que vienen pues de los típicos cursos audioguía, ¿no? Como puede ser de Asimil, que han aprendido español, o que vienen de Duolingo,
o que vienen, digamos, de muchas de estas aplicaciones tecnológicas, que han aprendido español de esta forma desde el principio, y luego se sitúan ya pues en un nivel B1, ¿no? Finales de 1 a 2, y ves que tiene una cantidad de errores básicos que dices, ¡buah, Dios mío! Ahora tengo que a ver cómo elimino todo esto y a ver cómo le explicas que quizá pues hay que volver a un nivel A1 y empezar casi por los primeros temas para tratar estos aspectos. Y eso sería la figura del profesor en los niveles iniciales, es decir, esta figura pues de la creación de esta base sólida. Ahora bien, ¿qué sucede con niveles intermedios o con niveles avanzados? Y yo creo que aquí el profesor ya es un profesor más guía, o al menos es un profesor que propone más actividades fuera del aula y le está guiando hacia un aprendizaje más autónomo, ya que debido pues que también el alumno de estos niveles es un alumno mucho más autónomo. Y son quizá unos niveles en los que los objetivos, que están tan bien delimitados y que a mí tanto me gustan en los niveles iniciales, esta motivación inicial, ya que la senda que recorre un estudiante de nivel inicial está muy mascada, está muy masticada, está muy estructurada, pues en cambio en estos niveles B2, C1 pues parece que se disipa y muchas veces el alumno pues pierde el foco, no sabe exactamente si está aprendiendo, no está aprendiendo, no es consciente de sus errores, no es consciente quizá de su mejora continua, ya que la mejora se sucede de forma muy poquito a poco, ¿no? Y aquí pues el papel, como tú comentas, de las actividades, de estar conectado con el español, de hacer algo con el español de una forma significativa, de una forma basada pues en materiales reales del día a día del español cotidiano, pues es fundamental realizarla fuera del aula. Y aquí el profesor, aun por mucha autonomía que parezca que digamos que la autonomía parece que sea algo que se desprende del profesor, pues aquí el profesor también tiene que estar involucrado con estas actividades. Y yo aquí creo que el alumno tendría que dejar de lado un poco la tecnología, en el sentido de que la tecnología hay algo que todavía no puede hacer. Y yo con esto estoy totalmente tranquilo porque sé que no nos va a quitar de momento el trabajo a nosotros, a los profesores de carne y hueso, y es que la tecnología de momento no es evaluadora completa del proceso de aprendizaje de los alumnos. Sí que es cierto de que muchas puede digamos realizar un buen papel con prácticas formales, con rellena huecos, con las típicas actividades de dar la opción correcta, pero de momento el factor humano es necesario para encauzar estas aspectos personales, individuales, que los alumnos ya empiezan a demostrar en B2. Ves alumnos que están más adelantados que otros, ves alumnos que les cuesta más una cosa que otra, ves alumnos que, por ejemplo, pues tienen una destreza que está más atrasada que la otra, o tienes alumnos pues ya que en un nivel B2 pues ya tienen unos objetivos muy específicos y muchas veces pues la tecnología no puede evaluar, no puede proponer actividades o al menos ejercicios que desarrollen competencias comunicativas clave y personales en este tipo de alumnos. Y es aquí cuando el profesor tiene que hacer una buena curación de contenidos y tiene que ofrecerle una buena, que muchas veces no hacemos la verdad como profesores, que es darle estrategias de aprendizaje, estrategias de comprensión. Es decir, decirle pues mira, tienes estos podcasts, te recomiendo estos podcasts, trabaja estos podcasts de esta forma, tienes estas noticias, trabaja las noticias de esta manera, puedes trabajar el vocabulario de esta manera, puedes acudir a estos eventos de networking, bueno, eventos para hablar, para conocer con nativos reales, puedes hacer intercambios, puedes hacer ciertos contextos de inmersiones, puedes tomarte vacaciones, puedes hacer este tipo de actividades, ¿no? Es decir, es darle una hoja de ruta de cosas que puede hacer fuera del aula. Y esto muchas veces pues nos obliga a que tengamos conocimiento de qué hay para realizar fuera del aula, y cuando digo realizar o estar conectado con el español no me digo hacerlo como pollo sin cabeza muchas veces, no, tú lees estas noticias y ya está, no, es tú lees estas noticias y tú con estas noticias, por ejemplo, puedes hacer esto y esto y te puedes autoevaluar de esta manera, de esta manera, de esta manera, y si no te puedes evaluar puedes hacer esto y esto, o puedes quizá enviarme a mí ciertas actividades y por qué no, a partir de también incluso puedes crear ciertos cursos o ciertas clases de especialización para alumnos. Es decir, yo estoy dando ideas para diferentes formas de monetizar también nuestro valor como profesores, que muchas veces parece que si no está conectado al aula, a la clase, no ganamos dinero o es la única forma de ganar dinero. Y en ese sentido también, para terminar, Óscar, también doy otra idea para estos alumnos de nivel B2, C1 en cuanto a actividades. Y es también ayudar no solamente pues a ofrecer estas estrategias de comprensión, de aprendizaje, de comunicación fuera del aula, y ofrecerle pues digamos una curación de contenidos y ofrecerle pues ciertos mecanismos de autoevaluación, sino que también en relación con todo esto
también ayudarle a delimitar los objetivos. A mí esto me ha pasado sobre todo con niveles C1, alguna vez que he dado curso a niveles C1, y muchas veces un alumno de nivel C1 no sabe por qué está en un nivel C1. Según el marco de referencia común de lenguas, son muchas horas las que tiene que cumplir un C1. Son mucho conocimiento gramatical, conocimiento léxico, conocimiento sociocultural que tiene que adquirir un nivel C1. Son muchas las competencias que tiene que tener un usuario de nivel C1. Y muchas veces el alumno está perdido. El alumno llega quizá a un nivel B2 o a nivel C1 por inercia. Es alumnos que quizás han venido estudiando y de repente se encuentran quizá en un B2, C1 sin saber mucho qué están haciendo, a dónde van a llegar y qué tienen que hacer. Así que en ese sentido los profesores en estos niveles tendríamos que ayudarle ya no tanto con actividades sino también con objetivos. Y con objetivos me refiero a objetivos específicos, como puede ser aprobar el DL, como puede ser qué necesitas para conseguir este trabajo, como puede ser llevar a cabo una exposición oral sobre un tema, pues quizá para una empresa. Es decir, son ya objetivos ya muy delimitados, si te fijas también extraídos no solamente del ámbito académico, sino también del ámbito laboral, de la vida cotidiana, de la situación del español comunicativo, y a partir de ahí trabajar sobre estos proyectos. Y esto, claro, también requiere al profesor tener mucho conocimiento y mucho conciencia, no tanto también del alumno, sino también de qué necesita el alumno hacer en estos niveles, ya que si te echas un vistazo a un manual o echas un vistazo a las actividades que te puedes encontrar en B2 C1, te das cuenta que son actividades que son o bien muy delimitadas, es decir, se trata de aspectos muy específicos, o bien son ya actividades en las cuales los objetivos no están tan claros y están pues más bien dirigidas a desarrollar competencias generales que muchas veces se nos escapan incluso en niveles B2, C1, pero que son necesarias para asegurar este aprendizaje continuo del alumno fuera del aula. Y espero que con todo esto, Óscar, al menos con estas 3 ideas que te he dicho, pues tenga más o menos idea sobre qué puede hacer estos niveles B1, B2, C1 fuera del aula y la importancia que tiene el profesor, por mucho aprendizaje autónomo que esto se llame, que yo me acuerdo que justamente para mi trabajo de máster de L hice una investigación sobre la autonomía del aprendizaje fuera del aula, que bueno, lo puedes leer, no sé si está online, la verdad es que es un rollo, es un cacao de trabajo con muchas estadísticas y muchas de estas cositas, la verdad, pero la idea a la cual más o menos llegué, o lo menos lo que decía la bibliografía en cuanto a autonomía de aprendizaje, era que no hay que confundir que un alumno sea autónomo con que no tenga la presencia de un profesor, de un mentor, de un especialista, en este caso como profesor de español, en este proceso de aprendizaje. Así que hay que ayudarles a ser autónomos, pero nunca hay que olvidarse que nosotros también tenemos que estar presentes en esta autonomía del aprendizaje de nuestros alumnos y ayudarles a que se muevan y a que no pierdan estos objetivos, este foco que es esencial también para el aprendizaje de estos alumnos. Hola Sergio, soy Mariana Bar de Spanish Plus, enseño español y el público con el que trabajo es el público que habla hebreo. Y mi pregunta es, ¿qué te ha aportado un año de estar en Con Movimiento y de los podcasts tan maravillosos que haces? Y te quería desear que tengas mucho éxito en lo que continúa y que es un placer estar en contacto contigo, y te lo voy a decir en hebreo también. Mamash kef liot bekesher itcha. Y nada, te deseo muchísimos éxitos y seguimos en contacto y seguimos disfrutando de las cosas tan maravillosas que haces. Hasta luego. Vala Puno, como también se dice aquí en Bosnia, muchas gracias Mariana por este podcast tan maravilloso y con tantas palabras de maravilloso que contiene, porque la verdad es que he querido terminar, Mariana, con este último mensaje porque quizá es el mensaje que me ha llegado y quizá es el más general, o al menos el que necesito una respuesta más general, pero también al mismo tiempo es el podcast que me va a servir para cerrar este programa especial de Con Movimiento de un año. Para los que no conozcáis a Mariana, que también estuvo en Movimiento en L, el cual le realicé una entrevista para que nos contase exactamente cuál era el secreto del éxito que tuvo al lanzar una escuela de español online, porque Mariana, además de ser profesora de español online y además de hablar fantásticamente el hebreo, tal y como hemos oído, también es una auténtica todoterreno como profesora, ya que trata
o enseño español a diferentes nichos, a diferentes estudiantes, a diferentes niveles, y solo falta echar un vistazo a su página web, Spanish Plus, para darse cuenta de toda la oferta de español y todos los sectores y todos los nichos que toca enseñando español y publicitando sus servicios. Y además, desde hace poco también pues ha lanzado un curso para sus estudiantes, su primer infoproducto, que creo que está yendo bastante bien, y que yo animo pues que a todos aquellos que ahora mismo estéis pensando en que, oye, esto de dar clases de español o de vivir como profesor es una cuestión de vender nuestras horas, pues en muchas ocasiones no siempre es así, y lanzar tu primer curso de español o al menos tu primer infoproducto destinado a tus estudiantes pues está al alcance de cualquiera, y si no, pues hablad con Mariana, que sabe mucho de esto. Y respondiendo a tu pregunta, Mariana, de qué me ha aportado un año como emprendedor en Conmovimiento, que es verdad que en Conmovimiento estoy un poquito más, pero sí que he empezado a emprender desde hace un año y pico, y con estos podcasts pues un año. Entonces, Mariana, pues bueno, es una pregunta muy abierta que me va a servir para cerrar este primer año de Movimiento NL. Y es que es cierto que yo abrí, tal y como le comenté, creo que fue a Francisco en el segundo mensaje, que este blog Conmovimiento pues fue fruto, o al menos en los primeros años, en 2014 creo que fue, pues simplemente lo abrí pues como una experiencia más que quería nutrirme para contar pues toda esta vida que yo iba a vivir como profesor de español en el extranjero, en diferentes países fuera de mi país, y que en un principio pues tenía pues tintes de autoayuda, de automotivación dentro del contexto de esta generación perdida, de estos jóvenes españoles que sabían que habían tenido que emigrar de su país. Y que poco a poco, pues bueno, debido al feedback y debido también pues a mi conocimiento, pues fue evolucionando poco a poco a lo que lo conocemos hoy, que es pues un blog, a la vez que está pues apoyado por un podcast, que cada vez está siendo más, o va teniendo más peso el podcast que el blog, y cada vez más es el podcast quien se está apoyando en el blog. Pues bueno, ha ido evolucionando hacia un negocio pues basado en formar a futuros profesores de español, o al menos aquellos profesionales que quieran vender sus servicios, que sepan pues que la docencia es algo que les estimula pues hacerlo online, de forma online, y especialmente pues mediante la creación de un negocio, que es el nicho en el cual yo estoy situado. Y ya que lo preguntas, pues bueno, resulta bastante curioso, y te voy a dar la respuesta de qué ha supuesto transformar o cambiar del blog al podcast. Y si con Francisco Podigao me ceñí exclusivamente en qué errores había cometido a la hora de lanzarme como emprendedor, aquí te voy a dar también otra visión diferente, no solamente de lo que ha supuesto lanzarme al emprendedurismo con un blog dentro del nicho que te he comentado, sino luego el paso paulatino hacia el podcasting, que es ahora mismo el elemento central de mi negocio. Y es que, como te comentaba, a partir del feedback que me iba dando ese blog de automotivación, de autoayuda, pues fue evolucionando de tal manera que ya pues poco a poco pues le fui dando más importancia a toda esa experiencia que yo sí que había vivido durante, no sé si eran 5 años, 6 años, como profesor de español en mi país y en algunos otros países extranjeros. Y ahí decidí pues empezar a explicar todo aquello, lo poco que sabía y lo poco que todavía sé, por supuesto, intentando pues regalárselo a los demás, intentando que aquello que yo estuviese contando, en este caso escribiendo, pues resultase de valor para aquellas personas que no sabían tanto, quizá, que habían llegado al L hace poco, o que estaban pensando pues esto de formarse como profesor, y de ahí que mis primeros artículos pues fuesen exclusivamente sobre cómo convertirme en profesor online y cómo viajar al extranjero como profesor. Es decir, que también tenía pues pequeños tintes un poco de no vamos a decir de nómada digital como el caso de Ana, pero sí que quizá pues sí con una profesión que te permitía pues saltar o ir o viajar por el mundo, ir a otros países y ganarte pues el dinerito enseñando español. Eso sí, siempre pues con la formación y siempre con la experiencia necesaria, que cada vez que digo esto siempre hay alguno que se escandaliza, Para ser profesor hay que formarse, no es tan sencillo como realizar un cursito y luego encontrar trabajo en el extranjero o viajar por el mundo como profesor. Que la gente no se me enfade. Pero bueno, tal como te decía, esto eran el primer salto de Conmovimiento, y poco a poco sí que me fui dando, lo fui nutriendo todavía más y más y más con más experiencia que iba acumulando en mi primera experiencia laboral, en el cual estuve trabajando en una misma empresa durante 3 años seguidos, que esto
para gente que nos esté escuchando, que se dedica a esto de enseñar español, es una tarea casi imposible, porque la verdad es que son casi siempre contratos temporales de, no sé, quizá unos cuantos meses, y quizá te llamo un día, quizá no te llaman otra semana. Y yo por primera vez, pues en Bosnia, que es donde al final me acabé estableciendo, pues acabé teniendo pues un contrato, vamos a decir, atemporal, o al menos un contrato indefinido, en el cual pues al final estuve 3 años con la tontería, que simplemente iba a venir aquí un año, y ahora ya de momento ya, si sumamos estos 2 años ya casi como emprendedor, pues se me va ya casi a los 5 años aquí en Bosnia. Entonces, y llegué a un punto en el que yo ya sentía que yo ya había hecho todo como profesor. Ya había estado muchos años dando clases en academias a diferentes alumnos de diferentes niveles. Había estado también en alguna escuela, o al menos en formato escuela, como institutos, ¿no? Dando clases pues también a extranjeros. Pero si bien es cierto que me faltaba la experiencia universitaria, que todavía pues es como la espinita que tengo clavada de que nunca he estado como lector en una universidad, y nunca sabré, porque ya es una cosa que abandoné, al menos como idea, nunca sabré qué se siente a dar clase en ese ámbito, pues yo ya decidí que tras haber ocupado, que en ese momento ocupaba, la coordinación de una academia, y empecé a ver las tripas de una academia, cómo funcionaba por dentro a nivel burocrático, a nivel digamos empresarial, yo allí ya me di cuenta de que ya había visto un poco todo y que no merecía mucho más tiempo estar allí. Así que cuando ya faltaban 3-4 meses les dije pues que no iba a continuar en la empresa y que me iba a dar un salto, ¿no? Y poco a poco me fui preparando al mundo online, a ese salto tan importante en mi vida. Y es ahí cuando el blog pues fue evolucionando poco a poco, fui haciendo los deberes, fui reclutando a mis primeros alumnos que había pues acumulado como profesor presencial durante los años, empecé a dar mis primeras clases en italki, empecé a ver cómo funcionaba, empecé a contactar con las personas que ya se dedicaban a esto durante mucho tiempo, y poco a poco pues bueno, me fui convirtiendo en un profesor online, en un emprendedor, y como consecuencia de todo ello, pues como te puedes imaginar, el blog acabó mutando. Ya los pocos artículos que había de automotivación pues se eliminaron, desaparecieron, y poco a poco esos artículos ya que había de él fueron evolucionando más hacia el emprendedurismo, hacia cómo conseguir alumnos, hacia pues ciertos aspectos de la enseñanza online que no estaban tanto en la enseñanza presencial, pero siempre pues manteniendo aquellos elementos que son compartidos en ambas modalidades, y que por mucho que nos empeñemos en que esto de enseñanza online es muy diferente, yo siempre digo que en mi opinión no es tan diferente, porque aspectos como planificar una clase o cómo enseñar, yo que sé, o utilizar ciertos manuales que hay para la enseñanza presencial, pues lo puedes hacer sin problemas a la hora de dar clases online, ya que los problemas de la enseñanza online yo creo que siempre pues se derivan de las dinámicas de que pasamos quizá de clases de 10 alumnos a clases individuales en la mayoría de ocasiones, y en ciertos elementos pues este gran mundo que yo llamo el mundo del emprendedor, de los negocios, ¿no? Que ahí pues entran factores nuevos como encontrar alumnos, fidelizar, generar tu marca personal, ¿no? Que es algo totalmente nuevo para nosotros los profesores, y ese tipo de temas pues como te puedes imaginar acabaron penetrando y acabaron siendo pues artículos clave en mi blog. Pero llegó un momento, y esta es la parte interesante, en el que digamos que ya del mismo modo que yo me sentía que me había estancado como profesor presencial y había saltado al mundo online, pues yo sentía que el blog se había estancado. Y se había estancado en el sentido de que había un problema de crecimiento, ya no crecía tanto, ya no podía, digamos, llegar a tanta audiencia, y lo que acaba publicando pues acaba siendo un poco refrito, es decir, estaba pues contando lo mismo. Y además pues que ya me había aventurado en esa cadena, ¿no? Ya de escribir artículos de 2000 palabras, ya lo que me dejaba agotado. Y allí también pues surgió un estancamiento, como te puedes imaginar, de público, y esto se debería entender, o al menos yo lo entendí en aquel entonces, como un estancamiento de interacción. A mí el blog no me permitía interaccionar mucho con mis lectores, más allá pues de los comentarios en el blog o más allá del email marketing, porque hay que recordar que yo tengo grupo de Facebook, algo que me gustaría tener, pero no tengo porque es que no tengo tiempo. Entonces yo simplemente interactúo con ellos a través de email, de mis listas de suscriptores. Y a partir también de mi página de Facebook, a pesar de que la página de Facebook pues no es que sea un grupo, es decir, no, más bien es una dirección más unidireccional que bidireccional. Pero ahí es cuando llegó el podcast, ahí es cuando llegó, por ejemplo, un caso en el que después de mis pinitos como youtuber, pues me di cuenta de que a mí YouTube pues no me gustaba mucho y necesitaba otra forma de expresarme. En ese momento llegó Francisco,
que Francisco, con el cual ahora estoy cooperando en este proyecto de podcasting, y me dijo, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no me grabas 5 podcasts con el mismo contenido que se estaba haciendo en los vídeos o con artículos clave de tu blog? Y dije, ¿sabes qué? Voy a hacerlo, a ver cómo es. Y lo hice, me gustó tanto la experiencia que aquello que iba a empezar pues entrando como colaborador en su canal de podcasting, al final decidí pues hacer mi propio canal de podcast, y aquí estamos pues un año después con ya más de 50 podcasts publicados y con más de 300 suscriptores, que no está nada mal, la verdad. Y pues bueno, con un estilo de comunicación que a mí pues me fascina y que ahora pues ha ido derivando hacia aquello que yo no podía tener en el blog, como era un grupo, que ahora tengo un grupo de podcasters, de profesores podcasters, que lo manejo junto con Francisco, y con un nuevo proyecto colaborativo que yo con el blog nunca lo pude acabar de delimitar, ni de crear, ni de sumar a más personas, y que el podcast sí que me ha permitido hacerlo, o al menos me está permitiendo hacerlo. por lo tanto, ahora, aunque tú no me creas, yo te estoy hablando en pijama. Empezaba a grabar esto a las 9, ahora ya son casi las 11:30, pues imagínate lo que he estado hablando aquí sin parar, escuchando todos vuestros mensajes, y esto es una cosa que solamente podía hacerla cuando estoy haciendo podcasting, esta forma de interactuar, esta voz, este elemento que llega, que transmite una personalidad, que es una forma de cercanía, que te explica una historia, que tiene unas características, es solamente posible gracias a este podcasting, y gracias a este podcast y gracias a todos vosotros, que en cierta manera hemos hecho un gran evento de networking sin habernos dado casi cuenta o apenas cuenta de ello, en el que cada uno me ha explicado sus razones y yo he intentado responderlas lo mejor posible. Y es aquí cuando nace la magia del podcast, es esta magia, es este movimiento, y es esta la causa de por qué mi canal de podcasting se llama Movimiento NL. Es un movimiento al que cada día se suman más y más docentes de todo el mundo, y espero que también vosotros, los que me estáis escuchando, os hayáis sumado a este primer año de Movimiento NL, y si todavía no lo habéis hecho, no os preocupéis, que estoy seguro de que todavía quedan muchos más años. Nos escuchamos, estimados docentes con Movimiento. Doy las gracias a todos estos 7 valientes que pasaron por mi canal de podcast, que dejaron su mensajito y que ahora pues nos han regalado este fantástico podcast, quizás tertulia en diferido, por supuesto, pero que espero que haya sido de gran interés para todos vosotros. Nos escuchamos en el siguiente podcast, o al menos en la siguiente temporada de Movimiento NL.